Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde. Mi nombre es Juan Bermúdez, soy el pastor de aquí, esta es mi esposa Vanessa y nosotros en la familia de nosotros nos fuimos de vacaciones a Puerto Rico. Mm. Y el tiempo estuvo maravilloso, nos gozamos, pero ya estamos de regreso, así que tenemos que seguir trabajando. Y pues lo bueno de esto es que cuando nosotros le servimos al Señor, a pesar de tener vacaciones, no tenemos vacaciones, seguimos trabajando todos los días. Tenemos que leer, tenemos que orar, tenemos que hacer muchísimas cosas y disfrutar de la oportunidad que el Señor nos da de visitar los lugares donde nosotros crecimos, ¿verdad? Nacimos y nos crecimos y allá nos disfrutamos. So, gracias por haber continuado dándole apoyo a nuestro servicio Humano en Español. Y ahora, por favor, prepárense para la segunda parte de esta serie, Hipócritas, con el hermano Héctor Cordero. Amén. Dios les bendiga. Qué maravilloso es poder estar una vez más en el servicio MAN en español. Es para mí un placer poder compartir con ustedes en esta linda y bella tarde. Bienvenidos a todos. Estamos en un tema muy extraordinario. ¡Wow! ¿Hipócrita? Es una pregunta. Piense en eso porque hoy vamos a estar desarrollando la segunda parte. Y a todos le damos una cordial bienvenida, un abrazo en el Señor, y para aquellos que nos están sintonizando en esta tarde a través del YouTube, a cada uno de ustedes les deseamos una feliz tarde y que pueda acompañarnos durante todo el periodo de este mensaje. Será de gran bendición. Cada uno de nosotros que pensamos en esa gran pregunta hipócrita, nos hace un poquito temblar, ¿verdad? Pero qué lindo que nos ayuda la palabra de Dios a rejuvenecer nuestras fuerzas y poder mirar qué significa eso. Y vamos a comenzar porque es maravilloso mirar el Sermón del Monte, donde Jesús es el que está hablando. Siempre ha sido una de las peores críticas. Nadie quiere ser uno de ellos. Y todos detestan el quién es. Jesús dijo y dejó algunas de sus fuertes críticas para aquellos clasificados en esta categoría. Por supuesto, nosotros estamos hablando y nos referimos al hipócrita. ¿Y qué es hipócrita? Bueno, vamos a ver la definición. Dice, uno que pretende ser alguien que realmente no lo es. Tristemente, toda persona excepto Jesús, escuche eso bien, tristemente toda persona excepto Jesús ha sido culpable de cierta hipocresía en el curso de su vida. Entonces, ¿cómo nosotros podemos bregar con esto? Bueno, la cosa más importante es llegar a ser quien Dios te ha llamado a ser. La hermana Vanessa habla de que Dios nos hizo con propósito y para un propósito. Y por eso es que queremos representar lo maravilloso de Dios a través de nuestra vida. De eso es que se trata el Sermón del Monte. Se trata de ser quien tú eres, cortando toda pretensión, mientras vas cambiando la imagen a la imagen de Jesús. Algunas personas solo quieren cortar la pretensión y vivir como ellos quieren vivir. Pero no, nosotros no queremos pretender ser más de lo que somos, pero nosotros debemos desear estar envueltos en un cambio que durará toda nuestra vida. Nosotros nunca debemos salirnos o tomar un descanso del proceso de sostenimiento a Dios en todos los aspectos de la vida. Y cada uno que estamos en esta jornada debemos de siempre estar prestos a aplicar la palabra a nuestras vidas. Y ya Dios me habló, hermanos, durante el estudio de este sermón, pero con
esto siendo la meta del cristianismo, porque todos estamos en esta jornada, o sea, un constante proceso de cambio. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué los cristianos son acusados a menudo de hipocresía? Piensa en eso. Vamos a estar desarrollando eso un poquito. Probablemente por lo que próximamente vamos a notar en el proceso de nuestro estudio sobre lo que Jesús tiene que decirnos acerca de cómo tratarnos con los demás. Nosotros tenemos relaciones y las relaciones son las que nos distinguen quiénes somos en Cristo. Entonces Jesús está por girar la atención para el juzgar. Entonces, hablando de juzgar, ya que siempre tenemos algo rocoso para animar este ambiente, dice, un perro Rottweiler, un chihuahua y un gato, todos murieron y se presentaron ante el tribunal del juicio en el cielo. Dios le preguntó al Rottweiler, ¿por qué tú debes entrar al cielo? El Rottweiler le respondió, yo protegí a mi familia por muchos años y lo salvé de un criminal loco. Y el Señor le dice, muy bien hecho, muchacho, entra y siéntate a mi mano derecha. Y se vira a Mr. Snuffles y le dice, el chihuahua le respondió, yo no morí heroicamente, pero proveí amor y consuelo a una anciana en las últimas horas de su vida. Y el Señor le dice, bueno, es suficiente. Ven, entra y siéntate a mi izquierda. Y se vira al gato. ¿Y tú? ¿Por qué tú debes entrar al cielo? El gato mira arriba y muy calmado dice, ¿por qué usted está en mi asiento? Así que yo lo dejo ahí. Vayamos a Mateo 7, los versículos 1 y 2. Y podemos hablar muchísimo de eso, pero vamos a estar concentrándonos en lo que es esa gran pregunta de hipócrita. El versículo 7, el versículo 1 dice, y escuche esto, porque para introducir el versículo quiero que usted tenga esto en mente. Esta es una parte de una sección más grande que es intencionalmente humorista, donde Jesús usa una hipérbole, una exageración. A propósito lo hace, porque las cosas a veces cuando se hacen con una sonrisa, una risa, se pueden decir cosas más fuertes, ¿no? Y eso es lo que Jesús está tratando de hacer inteligentemente, porque cuando lo decimos jocosamente, se hace más fácil decir cosas fuertes. Pero también lo que Jesús está tratando de comunicar es emblemático, porque nosotros necesitamos vivir con un corazón generoso todo el tiempo. Y eso es algo maravilloso, cuando nosotros miramos las necesidades de nuestro prójimo. En vez de acosarlo, los ayudamos, ¿no? El versículo dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio en que ustedes juzguen, serán juzgados, y con la medida con que midan, se les medirá. Son palabras fuertes, pero tienen un desarrollo que nos ayuda a mirar en la perspectiva que Dios quiere que nosotros seamos. Por eso es importante, dice, caminemos lentamente por ese versículo. Primero, juzguen o no juzguen. Él está hablando sobre hacer de un momento, entre comillas, juicios sobre la gente. Y estos generalmente son basados en las apariencias. ¿Y a cuántos le afecta esa primera apariencia con la gente? ¿Verdad que eso nos da un mensaje bastante fuerte y nos ayuda, nos amplía el conocimiento? Y nuestro problema es que lo podemos hacer inherentemente. O sea que podemos decir algo de alguien vinculándolo a la persona
simplemente por la apariencia que recibimos de ellos. Nosotros podemos fácilmente hacer juicios a lo largo de una declaración. Y a veces estamos hablando con gente que están hablando de otros por las espaldas, y eso es algo que daña, porque no los conocemos. Será bueno pararlo, porque a veces los tratamos de hipócrita, a él o a ella, que están hablando muy groseramente a veces de aquellos que están a nuestro alrededor. Por eso tenemos que poner un alto y oír bien lo que se desarrolla en el medio ambiente. Y acuérdense de lo que les dije un momento atrás, y es que la vida cristiana es un constante proceso de cambio. Todos nosotros estamos en ese cambio. Desde que conocimos a Jesús como nuestro Salvador personal hasta que nos vayamos con Él, hay un proceso que es lo que nos identifica en nuestra jornada. Entonces la pregunta que yo les hago en esta tarde es, ¿cómo entonces podemos sacar un retrato de personas y condenarlos basado en un momento? Hagamos un alto cuando estamos hablando con alguien o estamos teniendo un contacto con alguien que está alrededor nuestro. Ahora, Él no está diciendo que nosotros seamos gente de discernimiento. Encontramos que hay un tipo de juicio que es apropiado y la Biblia nos impulsa o nos refuerza, nos cubre bajo su manto, porque en 1 Tesalonicenses 5 dice que lo examinemos todo. En 1 de Juan 4 nos dice que tenemos que discernir los espíritus. Y aquí en Mateo, más adelante, tenemos que examinar el fruto. Es decir, que la Biblia nos cubre de cómo nosotros debemos de hablar a favor o en contra de aquellos que están a nuestro alrededor. Por cierto, luego en el versículo 6, Jesús nos alienta a discernir, particularmente cuando se relacionan con la gente. Y yo creo que todos nosotros tenemos relación con nuestros amigos, los que queremos traer al Señor, nuestros familiares, y con un sinnúmero de personas que quizás trabajan con nosotros o nos topamos con ellos. Debemos de entonces influenciarlos a un cambio. Y en Juan 7:24, escuchen este versículo porque es muy maravilloso. No juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Juicio justo. Entonces, claramente hay una forma de mirar o ver qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. ¿Qué ayuda y qué no ayuda en la vida de la persona? El teólogo John Stott dijo esto acerca del juzgar. No es un requisito de estar ciego, sino una plegaria de ser generoso. ¡Wow! Qué bonito, ¿verdad? Cuando nosotros podemos aplicar, en vez de mirar lo negativo en una persona, vamos a ver en qué podemos ayudarlo. ¿Cómo podemos traer la bondad de Dios a través del acto que nosotros queremos hacer en la generosidad? Se nota que en el Sermón del Monte Jesús de nuevo está mirando el corazón. Y la pregunta es, ¿cuán generoso es tu corazón, mi corazón hacia los demás? ¿Cómo nosotros miramos en nuestra perspectiva aquellos que comparten con nosotros? Aquellos que están a nuestro alrededor, que están en el trabajo, en la escuela, en el vecindario. ¿Cómo nosotros lo miramos? Esa es una de las cosas importantes que quiero que hoy nos llevemos. Que aprendamos a hacer una reflexión entre tú y el Espíritu Santo. Pues es la única manera que puedes saber si tienes un corazón generoso. Entonces, hazte una evaluación. ¿Tienes tú un corazón generoso o un corazón que juzga a los demás? Yo me hago eso mismo. Yo me lo aplico a mi vida. Pero el cuerpo de Jesucristo que somos nosotros, debemos de también aplicarnos la palabra.
Entonces, el versículo sigue, para que no sean juzgados. La crítica rápida que hiere invita a una respuesta rápida e hiriente, ¿no? Cuando tú sales rápido, alguien te va a contestar. Es más, si están en un momento de tensión, la gente busca cómo defenderse, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado cuando aplicamos una crítica rápida. Y si nosotros vamos a ser la luz del mundo, no podemos permitirnos el lujo de hacer esto. Nosotros tenemos el llamado a representar a Jesús. Estamos representando a nuestro Señor Jesús, que es importante porque estamos representando delante de la gente. Y nosotros no podemos actuar como hipócritas si estamos representando a Jesús. Qué lindo que Jesús quiere que nosotros seamos como Él. Y sobre todo generalmente se convierte en una maldición. Cuando declaramos algo sobre una persona, estamos afirmando lo que decimos. Al hablar negativamente sobre una persona, estamos declarando una maldición sobre ellos. Wow, eso es fuerte. Por eso lo que sale de aquí, nosotros tenemos que tener cuidado cómo lo llevamos o lo transmitimos. Miren lo que dice Proverbios, capítulo 26, 2. Como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Eso suena mucho como no juzgues para que no seas juzgado. La iglesia, y lo que quiero decir es la gente, nosotros que estamos tangentemente tocándonos los unos a los otros, ministrándonos, necesita salir del negocio de la rápida condenación. Eso es lo que el juicio en este contexto es, rápida condenación. En vez de esto, nosotros necesitamos estar en el negocio de gracia. Diga gracias. Ese es el regalo que Dios nos ha dejado a nosotros para poder sazonar el ambiente en el cual nosotros hablamos. Y que Dios nos llene de gracia, ¿verdad? Porque es algo que todos nosotros lo necesitamos. Ahora, claramente yo estoy hablando sobre gente. Nunca llamen bueno al pecado. Pero al mismo tiempo digo que todos nosotros hemos oído el refrán que dice, amar al pecador, odiar el pecado. Y yo lo he oído muchísimas veces cuando me enfrento a la gente. Y yo lo he dicho muchísimas veces. Pero quiero que oigas esto. Si quieres cambiar la estructura de ese refrán, dice, y esto solamente es una sugerencia, amar al pecador, odiar el pecado. Por si lo quieres decir, lo puedes decir de esta forma. Pues yo prefiero amar al pecador y odiar mi propio pecado. Los 5 dedos para uno. En vez de apuntar, yo odio mi pecado. Y ahí es donde nosotros entonces podemos aplicar una dosis muy buena a aquel que nos escucha. Algunos han sugerido que este dicho puede atribuirse a San Agustín de Hippo, más de 300 años antes de Jesús. Ahora, Jesús nos deja un ejemplo muy maravilloso en Juan capítulo 8, de los versículos del 3 al 11, hablando de cómo nosotros debemos mirar a las vidas que necesitan un toque, un abrazo en el Señor. En Juan 8, del 3 al 11, dice lo siguiente. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujer. Y la gran pregunta que le dice, tú, Maestro, pues, ¿qué dices? Decían esto poniéndole a prueba a Jesús para tener
de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó a tierra y comenzó a escribir con su dedo. Y él, inclinándose de nuevo, escribía. Al oír ellos esto, se fueron retirando. Cuando Jesús le dijo: el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Qué lindo. Y yo creo que eso retumbó en la conciencia de todos aquellos que estaban allí. Porque Jesús dice, enderezándose Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Palabras conmovedoras que abrazaron aquella circunstancia con algo de valor, porque Jesús la vio, sabía que era pecadora. Nunca llamó su pecado bueno, por lo que le dijo: vete y no peques más. En aquel momento, él y ella sabía que Jesús no estuvo de acuerdo con su pecado, pero al mismo tiempo la llamó a tener un nuevo estilo de vida. Y que eso es lo que Jesús ha hecho con todos nosotros. Cuando nosotros lo hemos alcanzado, abrazado, ahora estamos en un estilo de vida nuevo. Porque Él ha cambiado desde adentro hacia afuera nuestro comportamiento y nuestro pensamiento para ser como Jesús. Y qué lindo cuando nosotros lo vemos. Entonces la pregunta es: ¿tienes ojos de fe? ¿Debemos creer más por alguien de lo que ellos creen y esperan para sí mismos? A veces tenemos que apropiarnos de la fe que está en nosotros y ayudar al más débil para levantarlo a seguir hacia adelante, a la jornada que Dios le ha trazado. En Mateo 7:2 dice: porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados. Nosotros somos juzgados de acuerdo a lo que decimos. Especialmente cuando tenemos este tema de un gran interrogante: ¿hipócrita? Es interesante, Jesús usa una economía de palabras en el Sermón del Monte, pero aquí el mismo se repite porque, por supuesto, nosotros estamos propensos a pronunciar un rápido juicio, a veces en las personas que estamos mirando, pero tristemente generalizando en áreas que son escasas, en áreas que tenemos poco conocimiento. Cuando yo noto orgullo en otros, es frecuentemente porque mi orgullo está reaccionando y se está elevando. Oye, y a veces comenzamos a mirar a la gente por encima. ¡Wow! Porque creemos que somos mejores que ellos. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado nosotros. Yo observo las cosas de otros a través de mis lentes. Esto se define como proyección y generalmente lo juzgo en sus propias acciones mientras yo me juzgo basado en mis buenas intenciones. Jesús está recordándonos que nuestra hipocresía no tiene recompensa, puesto que aquellos que no tienen gracia tienden a recibir la misma escasa gracia. Porque con la medida que tú mides, te van a medir a ti. Con las mismas palabras que tú tiras, con ellas te van a tirar. Por eso es que tenemos que tener cuidado, ¿no? Y vale la pena notar que todos estos verbos griegos que usa la palabra nos invitan a considerar que la retribución viene de Dios. ¿Saben que Dios dice: mía es la venganza y yo pagaré? No queda de mí, queda de Dios hacer todo lo que sea, ¿verdad?
Ciertamente nosotros extraemos la ira de otros, pero es Dios quien está diciendo que cuando tú juzgas, así como dijimos anteriormente en el sermón, se recuerda del monte y el perdonar unos meses atrás. Tú me haces que te trate como si tú estuvieras haciendo ahora un juicio sobre tu derecho, en vez de trabajar al lado de ellos en el proceso de cambio. Y qué lindo cuando nosotros podemos trabajar con alguien, no acusándole, sino extendiéndole la mano. Dios nos ha dado a nosotros el Paracleto, que es el Espíritu Santo que va a nuestro lado, pero está en nosotros. Así tenemos que a veces tomar a la persona para llevarlas de la mano, para que conozcan la maravillosa gracia y bondad de Dios. Entonces yo necesito a Jesús en muchas áreas. No quiero vivir una vida donde yo le invite a Él a tratarme duramente, porque yo rehúso el tratar a otros con gracia. Entonces tenemos que pensar en eso, hermanos. Cómo nosotros podemos mirar la necesidad de otros sin tener de qué acosarlos. Ahora parece ser que Jesús se repite a sí mismo una tercera vez en este punto. Y es con esta frase en el versículo: y con la medida con que midan, se les medirá. Yo puedo tomarme más tiempo hablando sobre cómo medir a otros con juicio. Todos tenemos esa capacidad de hacerlo. Pero debemos de pensar. Ciertamente todos nos quedamos cortos cuando consideramos esto. Pero yo voy a mirar esto en una manera diferente. Pensemos, ¿qué medida usará Dios al mirarnos? ¿Qué medida usará Dios al mirar nuestros corazones? ¿Cómo Dios se sentirá cuando nosotros hablamos a alguien negativamente? ¿Cómo se sentirá Dios cuando tú estás al lado de alguien y los quieres sacar del medio? Porque tú eres el que quieres estar allí. ¿Cómo Dios nos medirá? En 2 de Pedro 3:9 nos da una respuesta. Dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza. Y subrayamos, sí, sino que es paciente para con ustedes o para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Es decir, que Dios no tiene favoritos. Dios nos mira de la misma forma a todos porque nos ama. El verso 10 nos dice que el día del Señor viene, es decir, el Señor viene pronto. El mantenernos en pecado no está bien. Nosotros necesitamos cambiar, nosotros tenemos que arrepentirnos. Y cuando ofendemos, debemos de perdonar. Cuando fallamos en el camino, tenemos que entonces ir de rodillas y plegarnos ante Dios. Pero el punto es que Dios está siendo paciente contigo y conmigo. Él gentilmente te está dirigiendo al camino de la justicia. Él no está para traer un rápido juicio o destrucción. De lo contrario, todos nosotros estuviéramos quizás ya 6 pies bajo la tierra. Ya nos hubiera tragado, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros somos perfectos. Pero amo este pasaje en Romanos. Lo resume perfectamente. Romanos 2:4. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia? Es una pregunta que debemos de meditar bien.
viviendo languidamente, o sea, siendo débil al pecado, no es una buena idea. Debes venir al arrepentimiento. No creas que estás cogiendo ventaja a Dios o de Dios. Y la persona con quien estás enojado por su pecado tampoco. Porque muchos pensamos, yo le voy a... No, si Dios es el que te creó, Él sabe lo mejor para ti. Y a veces queremos sacarle el adelanto a Dios cuando Dios es el que está guiando nuestros pasos. Y el versículo continúa, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. Todavía ahí está, la bondad de Dios. La bondad de Dios, la misericordia, la gracia de Dios te guía al arrepentimiento. Es decir, que la conciencia nuestra a veces nos martilla, nos da duro, nos da fuerte cuando nosotros pecamos o desobedecemos o estamos en una hipocresía. La crítica dura y severa, la crítica aguda, la cultura de la cancelación, como vemos en el día de hoy, no podrá cambiar el mundo para Jesús, jamás ni nunca. El texto dice que Jesús está, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Miren el amor de Dios cómo es elástico y cómo está detrás de la gente. Pero la bondad sí lo hará. La bondad cambiará el mundo. Por eso es que nosotros debemos de ser justos en lo que hablamos y podemos entonces cambiar el rumbo de la mucha gente. Pero también el versículo nos da que la paciencia y amabilidad tolerante hará verdaderamente que la gente experimente a Dios. Gracias a Dios por esa segunda de Pedro, que nos ayuda a tomar ese, yo le digo el recipe, para que nos ayude a nosotros. Y lo comenzamos a desarrollar en nuestra vida y aplicarlo para que entonces podamos aplicarlo a otros. Entonces la pregunta última que tengo para ti es esta. ¿Pueden las personas experimentar la bondad de Jesús cuando interactúan contigo y conmigo? Yo espero que cuando yo toque a la gente puedan tener un cambio de vida y puedan saborear el evangelio a través de lo que yo les hablo. Yo no estoy diciendo que siempre seremos perfectos. Tampoco estoy diciendo que en ocasiones aparentemos algo que no somos. Pero sí estoy diciendo que si podemos dejar ir la hipocresía, si podemos dejar de juzgar, nosotros podemos demostrarle el carácter de Cristo a un mundo, a gente que desesperadamente lo necesitan a Él. Y nosotros, si usted abre bien los oídos, si usted abre bien sus ojos, si usted atiende a su corazón bien, vas a oír el gemido del mundo perdido. Y el Espíritu Santo que está en ti te va a dar testimonio de que hay una gran necesidad allá afuera. Entonces lo que tenemos es que decirle, Señor, lléname de tu bondad. Porque mira, la bondad de Jesús lo llevó al camino de la cruz. Y allí Él ganó la bondad para ti y para mí. Parte del fruto del Espíritu es bondad. Así que vivamos su bondad mientras abrazamos nuestra cruz. Qué lindo cuando nosotros podemos abrazar el propósito de Dios para nosotros, para cambiar al mundo. Y no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana, hermanos, ni de un montón a la vez, es uno a la vez. Y qué lindo cuando nosotros podemos tomar la medida que Dios nos ha dejado, la bondad, el fruto del Espíritu, para trabajar con nosotros y en nosotros, con esa humanidad que está perdida. Oremos. Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias por este mensaje, porque lo aplicamos a nuestra vida y obedecemos lo que Él nos dice. Porque son palabras tuyas, Jesús.
que nos conforman nuestra vida a la imagen tuya, Señor. Que esa bondad se apodere de nosotros y que sea una fuente en nuestra vida para nosotros crear una atmósfera alrededor nuestro donde apliquemos la misericordia y sazonemos a este mundo con la gracia tuya para que otros también lleguen al caminar contigo y aceptar a Jesús como su Salvador personal y poder llegar a la eternidad contigo. So, en esta tarde yo hago un llamado. Si aquí hay personas que quizás por primera vez han oído esto y Dios ha hablado a tu vida, solamente alzando tu mano y diciéndome, porque queremos saber por quién vamos a orar. Y si no, toda la congregación, toda vamos a estar orando contigo. Si no has conocido a Jesús y aquellos que me miran a través de el YouTube y quieren hacerlo, hoy les ofrezco a Jesús, que es la solución al mundo perdido. Y solamente lo que te ofrecemos nosotros como un servicio de la iglesia es que Cristo te ama y Cristo quiere estar en tu corazón como el centro de tu vida. Puedes hacer esta oración. Repitamos todos. Señor Jesús, gracias por haber oído tu palabra en esta tarde. Tú has hablado a mi corazón. Te pido, Señor, que he pecado. Reconozco que necesito un Salvador y te acepto a ti como mi Salvador y Señor de mi vida. Ayúdame que desde hoy en adelante yo te sirva para siempre. Gracias por mi salvación. Amén. Y le voy a pedir a todos que extiendan sus manos así, porque les voy a dar la bendición sacerdotal que siempre damos. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Así que en paz en esta semana a sus respectivos hogares.